He venido sencillamente a escuchar, como escucharé a otros líderes, pero querría aprovechar este minuto que tengo para compartir una reflexión que voy haciendo desde hace mucho tiempo, pensando, y hoy tengo una oportunidad de expresársela al líder de la oposición en España, que por sentido democrático, ¿no?, por la lógica de la democracia, pues un día, no me toca a mí determinar cuándo, eso le toca a la ciudadanía, seguramente será el presidente del gobierno de España, cuando así lo decida la ciudadanía por alternancia democrática. Yo hace mucho tiempo que pienso, Pablo Casado, que el independentismo no ha renunciado a ninguno de sus objetivos, se ha congelado, está acumulando fuerzas y está esperando a que el Partido Popular vuelva a gobernar, porque a ellos les gusta jugar contra la derecha. Y cuando el Partido Popular, por alternancia democrática y por méritos propios, vuelva a gobernar, van a lanzar un órdago que el de 2017 será una broma casi, ¿no? Por tanto, yo como sé que el presidente del Partido Popular y líder de la oposición es una persona que le gusta el pensamiento, que le gusta preparar las cosas, que le gusta estudiar a fondo los temas y la historia de las ideas, pues en nombre de Sociedad Civil Catalana pedimos al Partido Popular que tenga previsto este escenario y que tenga preparado un buen plan para Cataluña, porque nos vamos a encontrar con una nueva insurrección absolutamente injustificada. Para eso cuenta con un buen partido en Cataluña, con un buen liderazgo en Cataluña, que hoy quiere estar con nosotros, está empujando el partido con fuerza, Alejandro Fernández, y cuenta también con la sociedad civil en su conjunto, que quiere ayudar todos los partidos con sentido constitucional, pues para superar esta situación tan triste, para reconstruir Cataluña. Muchísimas gracias, Pablo Casado, por su compromiso con Cataluña. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias de verdad por estar hoy aquí. Y le dejo con nuestro periodista Marco Chiazza y me pongo a escuchar. Muchísimas gracias de corazón. Muy buenos días a todos. Es un gran placer en estas jornadas de verano de Sociedad Civil Catalana poderle dar la bienvenida al presidente del Partido Popular y actual jefe de la oposición, que ha tenido, como ha dicho Fernando Sánchez Costa, la amabilidad de atendernos y de estar con nosotros hoy telemáticamente. Es una persona que evidentemente no necesita presentación, pero como muchos ya sabréis, Pablo Casado nació en Palencia hace 40 años, en una familia numerosa de 5 hermanos. Es hijo de un médico y de una profesora universitaria, padre de 2 hijos con su esposa Isabel, que, dicho por el propio Casado, es su gran apoyo y una persona además con un gran criterio político. Pablo Casado se afilió al Partido Popular en el año 2004, tan solo un año después ya era el presidente de las nuevas generaciones del PP en la Comunidad de Madrid. Un año después ya era diputado de la Asamblea de Madrid con 26 años, con 30 era diputado del Congreso y tan solo 4 años más tarde, en 2015, era nombrado vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, hasta que en 2018 fue elegido presidente del partido tras ganar las elecciones primarias y hoy, según las últimas encuestas, si se celebrasen elecciones en España, ganaría las elecciones y por tanto podría ser el próximo presidente de España. Pablo Casado, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marco, y permíteme que le dé las gracias también a Fernando Sánchez Costa, lamentando mucho no estar con vosotros porque como hicisteis el cambio de semana de la Escuela de Sociedad Civil Catalana, nosotros ya habíamos cuadrado 2 escuelas en la misma semana, la del Escorial, que hacemos todos los años y que aunque ayer se clausuró oficialmente, hemos seguido haciendo mesas internas en la preparación de la Convención de octubre, y luego la Escuela de Nuevas Generaciones que ha empezado también hoy y me voy para allá esta misma noche entre Guipúzcoa y Vizcaya, porque iremos a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, como todos los años, a Ermua el domingo. Entonces, pues lo siento mucho, pero le he pedido a Fernando si era posible que dentro de 10 días pudiéramos también hacer un acto conjunto, un encuentro conjunto con todos los defensores del constitucionalismo y de la libertad en Cataluña, en el marco de estos foros preparatorios de la Convención. Y permitidme también que le agradezca a Joaco Güell como presidente de la Fundación Joan Bosca y, por
Creo que he escuchado que estaba en el público, así que el Partido Popular está perfectamente representado en esta Escuela Sociedad Civil Catalana. Me siento muy cerca de vosotros y sobre todo muy agradecido y muy admirador de la labor que habéis hecho. Yo soy de los españoles que se emocionó el 8 de octubre del año 2017 viendo esa movilización sin precedentes en las calles de Barcelona, pidiendo ley, pidiendo concordia, pidiendo convivencia, pidiendo en definitiva Constitución, Estatut y futuro para Cataluña. Soy de esos españoles que se emocionó al escuchar a Su Majestad el Rey 5 días antes, el 3 de octubre, y soy un humilde representante político que va a defender la Cataluña constitucional, cueste lo que cueste y frente a quien sea. Y creo que de eso van estas jornadas y os doy la enhorabuena por seguir debatiendo de las cuestiones tan fundamentales que hay que hacer en Cataluña, con un plan de futuro que desde luego nada tiene que ver con el que plantea el independentismo y que ahora está avalando con complicidad el gobierno de España de Pedro Sánchez. Muchísimas gracias de parte de la entidad y agradecemos, señor Casado, que se le escuche aquí con nosotros. Es una semana especial para usted porque el lunes, creo que fue, recibió la primera dosis de la vacuna. No sé qué sensación tuvo cuando la enfermera le estaba vacunando. Imagino que de satisfacción, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ha sido un año tan difícil. Tenemos que recordar que aunque el gobierno lo niegue, en España han fallecido por culpa del coronavirus 120.000, 130.000 personas, dependiendo de la estadística que se tome, de la Carlos III o la propia Seguridad Social en el índice de incremento de mortalidad en los meses de la pandemia. Y la verdad es que una de las cuestiones en las que tenemos que estar muy orgullosos es que la investigación, el desarrollo, la innovación ha funcionado. Ha habido varias vacunas en un tiempo récord desarrolladas y la Unión Europea, después de la dificultad para adquirirlas para todos los países miembros, pues al final ha tenido una buena distribución que está llegando masivamente y las comunidades autónomas creo que han optimizado los recursos sanitarios para que se administre lo antes posible. En todo esto, el que en mi opinión no ha estado a la altura ha sido el gobierno de España, de Pedro Sánchez, porque lo primero que ha hecho ha sido poner una pegatina en una caja de vacunas cuando la cosa parece que iba a ir bien y luego ha desaparecido y simplemente está dando buenos resultados cuando los resultados son vendibles. Ahora, cuando hay incertidumbres con la quinta oleada, por ejemplo, Marco, una quinta oleada que además está afectando a la población joven, vemos otra vez que Sánchez es el único político que tropieza en la misma piedra 5 veces, porque es lo mismo, es otra vez triunfalismo, es negación de la realidad y es absoluta arbitrariedad a la hora de tomar medidas. Me explico. Como sigue sin existir un comité de expertos, como incluso ellos reconocieron a través del portal de transparencia que era todo un fake, era mentira, ni siquiera ahora han considerado que medidas como retirar la mascarilla en exteriores, por ejemplo, cuando no estaba recomendada por las autoridades sanitarias para población no vacunada, es decir, joven, bueno, pues lo han hecho. ¿Por qué? Pues probablemente porque esa semana aprobaban los indultos y les venía muy bien hacer un Consejo de Ministros extraordinario para hablar de quitar la mascarilla. Esto es lo que ha pasado siempre, con los test, con el material de protección y ahora con las vacunas. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Por dejar también otro rasgo legal en esta Escuela de Sociedad Civil Catalana, no en cuestión solo territorial y constitucional, sino también en sanitaria. Pues algo muy sencillo, y es una ley de pandemias, porque por desgracia el coronavirus ha venido para quedarse. Esto lo pedimos ya hace más de un año, prácticamente todas las comunidades autónomas lo apoyan, incluidas las del Partido Socialista, lo ha recomendado las autoridades judiciales, el Consejo de Estado, los expertos sanitarios. ¿Por qué? Porque en España no hay una ley que regule las pandemias y por tanto ahora mismo hay una incertidumbre absoluta a nivel de qué medidas se pueden tomar. Lo vimos en Baleares. Las comunidades autónomas no saben si pueden confinar a las personas contagiadas o si pueden limitar la movilidad de sus contactos, no pueden rastrear eficazmente, y eso que está produciendo, aparte de un desasosiego tremendo en la población, que no sabe si se puede contagiar y qué efectos tendrá, y una desesperación a los profesionales sanitarios que se han jugado la vida y que siguen a pie de UCI diciendo cómo es posible que me sigan viniendo enfermos que podían haberse evitado sus contagios. ¿Qué está afectando? A la economía, al turismo, porque no es casual que Francia y Bélgica hayan dicho, oiga, no vengan a España. O no es casual que en el mapa de incidencia acumulada en la quinta ola, el único país de Europa que está en zona roja y naranja de alta incidencia sea España y también Portugal. Eso quiere decir que hay una mala planificación sanitaria, que hay un gran uso propagandístico de todo lo relacionado con la salud, y eso, en mi opinión, es muy responsable. No nos cansamos de pedirlo. Una ley de pandemia se haría en 15 días y daría un marco legal
con certidumbre para evitar contagios y para tratar de una forma más eficaz a los que se hayan enfermado. Pero con lo que nos vamos a encontrar es con una nueva ley de seguridad nacional. No sé usted qué le parece. Bueno, pues es la auténtica locura de este gobierno. No hace una ley de pandemias con millones de personas que se han contagiado y cientos de miles de, más de 100.000 fallecidos. Y lo que sí que están haciendo es que este gobierno radical de un partido comunista como Podemos y de un partido sanchista, que nada tiene que ver con el Partido Socialista clásico, lo que ha hecho es aprovechar la pandemia para avanzar en su agenda de ruptura legal y social. Ayer lo decía Mauricio Macri, también en estos cursos que hemos tenido en el Escorial, recordando lo que ha pasado en Argentina y recordando lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica. Cuando hay miedo en la sociedad, los enemigos de la libertad, los políticos que no creen en la sociedad abierta, ni en la libertad individual, ni creen en el Estado de Derecho, sino que solo creen en el poder por el poder, lo aprovechan. ¿Qué hizo Sánchez en los peores momentos de la pandemia, cuando morían 900 personas diarias y cuando estaba completamente cerrado toda la esperanza de este país? Bueno, pues cambiar el CNI. O, por ejemplo, hacer una contrarreforma educativa express. Cuando los niños estaban en casa sin ir a clase, se estaban ocupando no de poner pizarras o de poner sistemas telemáticos para que tuvieran clase, no. Estaban ocupándose de a ver si los independentistas en Cataluña no tenían a la alta inspección revisando los contenidos o si podían tener más división lingüística en las aulas de las comunidades autónomas. Es absolutamente ridículo, pero hacían más cosas. Por ejemplo, purgaron la cúpula de la Guardia Civil en aquellos que estaban pidiendo investigar las manifestaciones del 8 de marzo cuando ya hay una alerta internacional. O, por ejemplo, purgaron a los policías nacionales que pidieron más medios para proteger a sus compañeros, que además estaban incluso haciendo labores de levantamiento de cadáveres con los bomberos en residencias de ancianos porque no se daba abasto. O, por ejemplo, lo que han hecho es avanzar en una agenda de merma de libertades, algo que el Constitucional tendrá que decir si se ha ajustado a la ley. Y hasta entonces, ¿qué es lo que nos ofrecen ya un año después de la pandemia? En la enésima declaración triunfalista de hemos derrotado al virus, salimos más fuertes, no tiene sentido el ridículo. Bueno, vamos a hacer ley lo que hemos hecho durante la pandemia. Es decir, vamos a aprobar una ley, una especie de mili civil obligatoria de Sánchez, por la cual podemos movilizar a toda la población civil cuando nos dé la gana, por el motivo que consideremos oportuno, porque la ley la aprobamos, porque yo lo valgo, y dos, podemos expropiar bienes y servicios si el gobierno lo estima oportuno. O sea, es una auténtica locura. O sea, en vez de preocuparse por la salud, en vez de preocuparse por la recuperación del turismo, en vez de preocuparse por el sistema sanitario, lo que hacen es aprobar una ley que le permite poderes absolutos a Sánchez sin control parlamentario y, por supuesto, sin que en la oposición tengamos nada que decir. Yo ya anuncio, y lo anuncio aquí en la Escuela de Sociedad Civil Catalana, que si esta ley acaba aprobándose tal y como se ha informado en los medios de comunicación, el Partido Popular la recurrirá al Tribunal Constitucional, porque pensamos que conculca libertades fundamentales y que va totalmente en contra de lo que dice nuestra Constitución en cuanto a las garantías que tiene que tener un gobierno para limitar la propiedad privada o la libertad de las personas. Específicamente con Cataluña, otro de los temas de la semana ha sido la recomendación del gobierno de consumir menos carne. Ayer Pedro Sánchez dijo que le gusta el chuletón al punto. No sé a usted cómo le gusta y qué le parece esta polémica. Me parece una tomadura de pelo y además estas gracietas de Pedro Sánchez hablando de sus gustos culinarios lo único que llevan es a la vergüenza ajena. A él lo que le gusta es la Agenda 2050 de Ingeniería Social. Y en la Agenda 2050 lo que decía es que había que reducir el consumo de carne, que había que reducir los dispositivos tecnológicos, que no se podía viajar a ningún sitio en avión si estaba a menos de 3 horas de viaje. El común de los mortales. Él no, que para eso tiene un Falcon y un helicóptero hasta para ir a Soria, ¿no? Y estaba también diciendo, por ejemplo, que no había que comprar tanta ropa. Es decir, un intervencionismo orwelliano en las libertades de los ciudadanos. ¿Quién es Sánchez para decirnos si comemos carne, si compramos ropa, si compramos un móvil o si tenemos que viajar en avión? Entonces, claro, esto que pase en unas condiciones normales, dicen, bueno, pues este gobierno es estrafalario
y es un gobierno absolutamente radical que quiere modular la vida de sus administrados, que deberían ser sus jefes, ¿no? Pero claro, cuando esto se hace en plena pandemia, con 6 millones de desempleados en España y con 2 millones de familias haciendo las colas del hambre, claro, de la tomadura de pelo llevas a la indignación. O sea, ¿quién es el señor Garzón para decir a un país con 2 millones de familias pidiendo comida porque no pueden pagársela en parroquias y ONGs si tienen que limitar el consumo de carne? Oiga, usted lo que tiene que hacer es tomar las medidas adecuadas para que el crecimiento económico y la creación de empleo haga que la gente pueda comer carne, todos los españoles, si quieren. Y luego los que pueden y quieren comer carne, usted no les va a decir si tienen que comer menos o más. Y es algo que no es nuevo. Zapatero en su gobierno ya habló de la talla de las hamburguesas. Zapatero en su gobierno ya dijo que había que hacer que la industria textil tuviera 3 tipos de tallas. ¿Os acordáis? Lo del diablo, el cono, algo que decía, bueno, hablo aquí, precisamente estáis en Cataluña, o sea, que le digan a Mango o que le digan en Galicia a Inditex, que son una de la principal empresa textil del mundo o una de las más grandes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo estamos viendo en la movilidad. Empezaron diciendo que no se podía conducir coches diésel. Por cierto, que los nuevos contaminan poquísimo. El problema en España es la antigüedad del parque móvil. Luego ya dijeron, no, además del diésel no me gusta la gasolina. Y luego dijeron que el híbrido tampoco, porque evidentemente a veces también tiene que tener motor de combustión. Y luego ahora están con el tema del coche eléctrico y van a meter 16.000 millones de euros de los fondos europeos al coche eléctrico. Y por cierto, otros 7.000 a cambiar ventanas. Y yo me pregunto, ¿un país en el que hay tantos millones de parados nos va a resolver la vida tener un coche eléctrico y ventanas siguiendo en el paro? ¿O siguiendo con un 40% de paro juvenil? Yo creo que estas ingenierías sociales a lo que llevan es al nepotismo, al clientelismo e incluso a la corrupción, porque lo que intentan es moldear nuestra vida, pero no la suya. Esto es, como decía Orwell, somos todos iguales, pero unos más iguales que otros. Y esto, que parece que puede tener hasta cierto toque ridículo, es muy grave, porque si os leéis bien, creo que él ni lo hizo, solo leyó el teleprompter, si os leéis bien el proyecto 2050, es un proyecto perfectamente trazado para moldear la sociedad, en hábitos de movilidad, en hábitos de consumo, en hábitos de convivencia, en hábitos educativos, en hábitos de emprendimiento y de empresa. Y nosotros lo que planteamos es lo contrario. Planteamos más sociedad y menos gobierno. Planteamos más libertad, que cada uno decida hacer con su vida lo que considere, siempre y cuando no afecte a la libertad de los demás. Por eso nuestro programa, nuestro plan para toda España en cuanto lleguemos al gobierno, va a ser bajar impuestos, bajar burocracia, dar más flexibilidad y apoyar a los sectores productivos. Y dentro de estos sectores productivos, y acabo con esto, Marco, está el sector primario. Y esta broma de la carne, de Garzón y de todos estos comunistas 3.0, no tiene ninguna gracia. Porque España es una potencia agroalimentaria. Porque no se puede demonizar a un sector como el de la ganadería. Y porque no se puede volver a castigar a un sector como el de la restauración, el de la hostelería y el del turismo, que representa en PIB asociado casi un 30% de nuestra riqueza nacional. Las butads, los disparates que dice este gobierno cotizan en bolsa. Esto no sale gratis, esto crea incertidumbre, esto crea desconfianza. Y yo creo que la gente ya está harta. Nosotros lo que les decimos es: dejen de meterse en nuestra casa y váyanse ya a la suya, que es lo que queremos todos. Que se deje decidir a los españoles qué gobierno quieren tener, ya que todo lo que propuso Sánchez en campaña electoral ha caducado y, por tanto, debería revalidar la confianza de los españoles en unas elecciones. Que denunciará a la Generalitat por prevaricación y malversación si acaba creando el fondo para pagar las deudas, las cantidades que exige el Tribunal de Cuentas. ¿Qué recorrido cree que puede tener esta denuncia y qué cree que debe hacer el Gobierno ante esta voluntad de la Generalitat? Yo creo que se está llegando ya a un nivel de impunidad gravísimo. Tenemos que decir claramente que lo que propone la Generalitat en un fondo de reptiles es que con el dinero del contribuyente, no solo del contribuyente de Cataluña, sino también del contribuyente de toda España, ya que por la mala gestión de la Generalitat se llevan recibiendo decenas de miles de millones de euros vía el Fondo de Liquidez Autonómica. Pues bien, con este fondo de reptiles pretenden que el contribuyente pague la corrupción, la malversación, la prevaricación de los delincuentes que fueron condenados por el Tribunal Supremo
a penas de prisión por dar un golpe al Estado y por romper la convivencia, la concordia y la ley en Cataluña. ¿Se imaginan ustedes que el gobierno de Jordi Pujol hubiera hecho un fondo de reptiles para pagar las indemnizaciones que el Tribunal de Cuentas hubiera impuesto al caso Palau? Bueno, pues es que esto es lo que estamos viendo, es decir, no solo van contra los tribunales que han dicho claramente que han malversado fondos públicos para el delito, para la delincuencia, para romper la legalidad en Cataluña, sino que encima ahora las penas que ha impuesto el Tribunal de Cuentas, que lo que dice es devuelva el dinero, quiere que se vuelva a pagar. Como comentaba el otro día Alejandro Fernández, es la malversación de la malversación. Y hay una clarísima prevaricación en nuestra opinión, y por eso vamos a denunciarles por dos delitos: malversación, de la malversación ya evaluada por el Tribunal de Cuentas, pero también la prevaricación, porque esto es una resolución que si hacen los consellers de la Generalitat, lo están haciendo a sabiendas de que es una resolución injusta. Y el govern de la Generalitat tiene la obligación de cumplir la ley. Por tanto, los que aprueben en Consejo de Gobierno este fondo pueden estar también cometiendo un delito y por eso lo vamos a denunciar. Lo grave de esto es que el Gobierno ya haya insinuado que no va a recurrirlo. Es decir, que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo quiere recurrir. Entonces, claro, yo no entiendo qué está pasando aquí. O sea, Pedro Sánchez se presenta a las elecciones diciendo que va a penalizar el referéndum ilegal, que va a traer a Puigdemont a sentarse en el banquillo, que va a acabar con el adoctrinamiento educativo y con la propaganda en medios de comunicación públicos en Cataluña. Vale. Y que no va a dar indultos, por supuesto. Y lo dice delante de 17 millones de españoles que se conectaron en algún momento al debate electoral 4 días antes de ejercer su derecho constitucional al voto. Incumple todo y lo hace para permanecer en el poder. En una mesa de amnistía y autodeterminación que es absolutamente inadmisible. Amnistía es llamar dictadura a España, autodeterminación es llamar colonia a Cataluña, según el derecho internacional. Y además dice que va a dar unos indultos en contra de la resolución del Tribunal Supremo, en contra de 14 informes de la Fiscalía y en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que pide que el indulto lo solicite el condenado, que haya un arrepentimiento y que haya un acatamiento de la legalidad constitucional. Esto es la jurisprudencia del señor Tomás y Valiente, alguien muy prestigioso, asesinado por ETA, por cierto, que fue el presidente del Tribunal Constitucional en esos años. Nada de eso se ha cumplido. Por tanto, Sánchez lo que quiere hacer es simplemente dar indultos para permanecer en el poder. Pero resulta que esos efectos que dice Sánchez que iban a tener los indultos no son como él esperaba. Los efectos son que en Lledoners los golpistas dan un mitin diciendo que España ha sido derrotada, que España está más débil, que lo volverán a hacer, que salen con la cabeza bien alta y la determinación de seguir peleando por la independencia. Y sale Aragonés como presidente de la Generalitat y dice que estos indultos no valen para nada, como ha dicho hoy en un medio de comunicación Jordi Sánchez, el líder de Junts. Lo mismo que está diciendo desde Waterloo Puigdemont en el encuentro tan pintoresco que tuvieron el otro día Esquerra y Junts en Bélgica. Por tanto, si esos efectos de los indultos no han sido suficientes, ¿qué es lo que le están pidiendo a Sánchez? Le piden un referéndum y le piden que los españoles paguemos la corrupción de los independentistas. Lo primero no lo han descartado. Marco. Lo primero ya veis que dijo Rufián en el Congreso que no quiere usted referéndum. Denos tiempo, porque saben que Sánchez miente y saben que le tienen completamente agarrado de la solapa y hará lo que ellos le pidan. Y Zeta dijo muy claro que el denos tiempo sería un ya habrá tiempo. Pero hasta entonces, ese tiempo que le dan, me imagino que el tiempo será hasta que haya una cuestión de confianza pactada con la CUP, porque ya dijo la portavoz de la CUP que si no cumplen con la autodeterminación, reventará el gobierno de la Generalitat de Aragonés. Hasta entonces, ¿qué es lo que dicen? Oiga, pague usted la ronda del independentismo, pague usted los coches de la Guardia Civil destrozados, pague usted las estructuras de Estado, pague usted la propaganda con la que insultan a vuestros hijos en la escuela, pague usted lo que está haciendo TV3 insultando a los constitucionalistas a costa del contribuyente, pague usted los lazos amarillos, pague usted que le revienten el coche a Alejandro Fernández o que zarandeen a las hijas de Xavi García Albiol por la calle. Y eso, Sánchez, si tuviera un mínimo de coraje y de dignidad constitucional, diría, oiga, esto sí que no, esto sí que no. O sea, ahora mismo el Tribunal de Cuentas tiene todo el apoyo y ustedes van a pagar esto y además, mire, como han reaccionado muy mal a los indultos y decíamos que eran reversibles, lo cual es un engendro, pero bueno, jurídico,
creo que no ha habido buenos efectos y vamos a hacer que se cumpla la ley, como ha dicho el Tribunal Supremo. Pero no lo va a decir. No lo va a decir porque él quiere estar en el poder a costa de todo y de todos. Y por eso nosotros haremos lo que tenemos que hacer, que es recurrir estas medidas tan injustas a los tribunales ordinarios, porque la justicia en España, a pesar de lo que quiere Sánchez, sigue funcionando. Indultos, el Supremo ha admitido a trámite el recurso de su partido contra los indultos. ¿Le sorprendió? Es verdad que la mayoría de la sociedad española parece que lo rechaza, pero ¿le sorprendió que algunos poderes como la Conferencia Episcopal, los sindicatos, el Círculo de Economía aquí en Cataluña se posicionasen a favor? Yo siempre digo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo creo que los obispos catalanes deberían estar mucho más preocupados por las colas del hambre en sus parroquias o por la educación concertada y la libertad de elegir escuela, también católica en Cataluña, o también de la eutanasia. No sé si se ha tenido tiempo esos obispos de revisar la ley de la eutanasia que ha aprobado Pedro Sánchez, el de los indultos. Bueno, yo creo que las cuestiones políticas las tenemos que hablar los políticos. Y yo no me siento representado por esas declaraciones de los obispos y yo soy un católico y practicante. Y lo digo claramente. Yo creo que la propia doctrina de la Iglesia para el perdón pide examen de conciencia, arrepentimiento y propósito de enmienda. Nada de eso ha pasado ahora. Y yo creo que la Iglesia se tiene que ocupar de los desfavorecidos. Y los desfavorecidos son los constitucionalistas que están sufriendo la violencia y la exclusión de una minoría radical independentista que cree que Cataluña es suya. Y no, no es suya. Cataluña es de todos los catalanes y también del resto de españoles. También de la mayoría constitucionalista que decidió en las últimas elecciones no votar o que hace 3 años ganó las elecciones. No ha pasado tanto tiempo y hay que recordarlo. Por tanto, eso en cuanto a la labor que tenemos que tener cada uno. Respecto a los empresarios, yo he estado yendo mucho a Cataluña en los últimos meses, prácticamente todas las semanas, y he hablado mucho con empresas, con autónomos, con trabajadores. El procés ha producido una ruina terrible para Cataluña. No solo las 7.000 empresas de un tamaño relativamente importante que han salido para establecerse en otras partes de España, sino también por el desempleo, por la pérdida de servicios públicos, por la pérdida de imagen internacional que ha sufrido una tierra tan maravillosa como Cataluña. Por eso yo creo que aquellos empresarios que para mantener la cuenta de resultados de su empresa se fueron de Cataluña por culpa de los independentistas, no pueden ahora avalar que Sánchez mantenga su cuenta de resultados electoral con los independentistas a costa de que otros dejemos de opinar que hay que cumplir la ley. Porque el cumplimiento de la ley cotiza en bolsa, la seguridad jurídica cotiza en bolsa. Y una empresa internacional que ve que se indulta a unos delincuentes porque tienen votos para mantener en Moncloa a Pedro Sánchez, se preguntará, bueno, pues si en este país no se cumplen las leyes, o si yo pido que me indulten si tengo una infracción fiscal, o si contamino con la chimenea de mi fábrica, esa discrecionalidad, esa arbitrariedad, esa desigualdad es una desventaja competitiva, es un lastre para la competitividad. Y yo creo que eso lo entiende cualquier persona que pague nóminas y cualquier persona que tenga que pedir créditos. Hace falta seguridad jurídica en Cataluña. Y nuestro plan económico en Cataluña lo hemos repetido desde hace años. Lo digo por aquellos que dicen, no, es que claro, el PP solo dice que hay que cumplir la ley. No está mal como plan, cumplir la ley en una democracia, yo ya me daba con un canto a los dientes, pero es que no es verdad que solo proponemos eso. Nosotros sí tenemos un plan para Cataluña. ¿Tenemos un plan de cumplimiento de la ley de reforzamiento del Estado, que es el primer bloque? Sí, solo faltaba. Y ya sabéis que pedimos que los referéndums ilegales sean delito, como pasaba en el plan Ibarretxe, que Juan José Ibarretxe no siguió adelante con el plan Ibarretxe porque había un delito que si seguía adelante tenía penas de cárcel. 2. Tenemos que tipificar la rebelión impropia, porque la rebelión ahora mismo, tal y como está reflejada en el Código Penal, requiere violencia, pero los golpes al Estado en el siglo XXI generalmente no son violentos. De ahí el problema de que se haya tenido que juzgar a estas personas por la sedición, porque la sedición es un delito contra el orden público y la rebelión es un delito contra el orden constitucional. Por tanto, nuestro Código Penal tiene que tener un tipo penal que cubra el orden constitucional aunque el ataque no sea violento. Entonces, la rebelión impropia es clave que la tipifiquemos ya en el Código Penal, porque si no, se estarán juzgando delitos en base a un Código Penal que no reflejan las nuevas realidades. 3. Lo que pedimos es que se acabe con el adoctrinamiento educativo ya y de verdad.
con más inspección educativa y con sanciones ejemplificantes para aquellos profesores o directores de instituto que estén promoviendo el odio entre sus alumnos por causas políticas. 4. Queremos que se modifique la Ley General Audiovisual para que ninguna televisión ni radio pública pueda hacer propaganda a costa del contribuyente. Entonces, o cumplen con esa ley que evita la propaganda o tendrán que cerrar su medio de comunicación, que por cierto le cuesta demasiado dinero al sufrido contribuyente en Cataluña. Y 5. Hay que modificar la ley de indultos para prohibir los indultos en ataques al orden público y al orden constitucional, es decir, por delitos de rebelión o de sedición. Esto es la batería de reforma institucional, pero si me permites, Marco, voy a hablar de ese plan económico muy rápidamente. Para Cataluña hemos propuesto una bajada masiva de impuestos, lo hicimos también en la campaña autonómica. Hay que suprimir los 15 impuestos propios que tiene la Generalitat respecto a otras autonomías. Hay que reducir los 5 puntos de IRPF que la separan de autonomías como Madrid o como Andalucía. Y hay que suprimir, hasta que lleguemos al gobierno, bonificar los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio, como hacen las autonomías donde gobierna el Partido Popular. 2. Sí, hay que cambiar el modelo de financiación autonómica. Y esto no lo decimos ahora como prebenda al nacionalismo. Lo venimos diciendo en toda España cuando estábamos en el gobierno y ahora en la oposición. El sistema actual lo pactó Zapatero con Artur Mas y no es bueno ni siquiera para Cataluña. 3. Planteamos una mejora de las infraestructuras. Sí, lo hemos dicho siempre. El corredor mediterráneo, la ampliación del aeropuerto de Barcelona, la mejora en los accesos al puerto, mejorar las rodalíes, pero no es que lo digamos ahora, es que hay un plan aprobado del Ministerio de Fomento de Íñigo de la Serna que no se ha llevado a buen puerto por parte del gobierno de Sánchez cuando hizo la moción de censura. Y 4. Queremos impulsar la Cataluña cosmopolita, moderna, abierta al mundo, con iniciativas como el Hermitage. Iniciativas como potenciar el mobile y que Cataluña sea un centro digital mundial de startups y de nuevas tecnologías. O apostando por la industria del motor. Después del cierre de Nissan, Cataluña ha dejado de ser una referencia. O apostando por la industria textil, como lo fue con la pasarela Gaudí, cuando no existía ni siquiera la pasarela Cibeles en Madrid. O apostando por el turismo de ferias y de negocios. La FIRA existía mucho antes que existió IFEMA y también se ha perdido esa competitividad exterior que tenía Cataluña. Por tanto, claro que tenemos un plan para Cataluña, también económico, pero lo que nosotros queremos es que los empresarios, los trabajadores, los autónomos, tengan en cuenta que ese plan económico también pasa por la seguridad jurídica, por el cumplimiento de la ley y por la igualdad de todos, porque si no, al final se estará lastrando el futuro de todos. Yo creo que ha quedado perfectamente contestado. Una última cuestión, señor Casado. ¿Se ve posible aglutinar el centro-derecha constitucionalista catalán, como reclamaron algunas voces? Yo creo que ya se está haciendo, se está produciendo en España. Yo llevo 3 años desde que estoy al frente del Partido Popular hablando de que si queremos ganar a Sánchez teníamos que aunar en un único proyecto político al centro y la derecha. Yo creo que el Partido Popular ha representado muy bien al centro-derecha en estos 40 años de historia. Hay que recordar que en Cataluña hemos sido muy influyentes. Gobernamos en Badalona, hemos gobernado en Castelldefels. Alejandro Fernández ha sido vicealcalde de Tarragona, vicepresidente de la Diputación de Tarragona. Por supuesto, seguimos gobernando también en la Cataluña interior municipios como Pontons, pero la importancia del Partido Popular para Cataluña ha excedido de los límites de la autonomía, porque hemos sido muy influyentes en la política nacional y en la política europea. El PP preside la Comisión Europea y el PP, según las encuestas ahora mismo, está 5 o 6 puntos por encima del Partido Socialista en intención de voto. Por tanto, ¿qué es la utilidad que da el Partido Popular a Cataluña, además de que donde gobierna lo hace bien en los ayuntamientos, diputaciones de Cataluña, y yo espero que algún día en la Generalitat y en las consellerías de la Generalitat, en un gobierno constitucionalista? Pues la utilidad es que estas políticas que a los catalanes les preocupan más allá del dichoso procés, como son la ocupación de viviendas, la bajada de impuestos, la mejora de las pensiones, la libertad educativa, la eficiencia sanitaria, el prestigio internacional, que se reduzca el paro juvenil, que haya más vivienda, todo eso se tiene que delimitar en el Parlamento Nacional, incluso como contrapeso al mal gobierno de la Generalitat. Cuando la Generalitat ha favorecido la ocupación ilegal de viviendas o el Ayuntamiento de Barcelona, ¿quién lo ha recurrido al Constitucional? El Partido Popular de Cataluña. Cuando la Generalitat ha querido limitar el precio de alquileres en contra de la propiedad privada, pero también del propio mercado de alquileres, porque evidentemente no van a salir tantos pisos en alquiler,
¿Quién lo ha recurrido? El Partido Popular de Cataluña. Cuando ha habido un problema sobre la euroorden y la vuelta, digo ahora, en esta legislatura, de Puigdemont, ¿quién ha hecho causa en Europa? Dolors Montserrat, el Partido Popular de Cataluña. ¿Qué ha pasado cuando ha habido un problema con aranceles para el cava o para los productos cárnicos? Cuando yo he ido en Lleida a explotaciones en ganaderas o cuando he estado en Girona en una cofradía de pescadores en Roses hablando con las cuotas pesqueras por el Brexit. ¿Quién lo ha peleado? Los eurodiputados del Partido Popular de Cataluña. Entonces, claro, esto es lo que tenemos que empezar a decir. Esto de que el PP no va a volver a ser grande en Cataluña, es que es todo lo contrario. El Partido Popular ha pasado una muy mala época porque asumimos las medidas no electoralistas y duras para garantizar la legalidad y la concordia en Cataluña. Y como yo siempre digo, yo prefiero perder votos a perder el alma, que es lo que ha hecho Sánchez. Aunque hayamos tenido un coste electoral por esa responsabilidad, estoy convencido que los catalanes van a empezar a ver la utilidad que tienen nuestras siglas. Y lo mismo que pasaba en Madrid hasta que llegó Gallardón, que era inexpugnable y que siempre gobernaba a la izquierda, o en Andalucía, 40 años sin conseguir gobernar, ha pasado en todas las autonomías, pasó hasta en mi tierra, en Castilla y León, empezó gobernando la izquierda. Por tanto, yo soy muy optimista con el desarrollo del Partido Popular en cuanto al constitucionalismo se sienta identificado en un único proyecto. Esos constitucionalistas que hace 3 años votaron a otro partido o que hace apenas unos meses pensaron que Salvador Illa no mentía tanto como Sánchez y ahora han visto que mentía tanto como Sánchez porque ahora sí que defiende la autodeterminación en la mesa o ahora sí defiende los indultos que en campaña jamás se dignó a contestar cuando le preguntábamos insistentemente. ¿Qué es lo que ofrece el Partido Popular como proyecto centrista, constitucionalista, europeísta y transversal? Un partido ancho. ¿En el PP cabe la gente de Ciudadanos? ¿La gente que ha votado a Vox? ¿La gente que ha votado al PSC y que ahora ya no está de acuerdo con los indultos? E incluso aquellos que votaron en su día a CiU, pero no son independentistas y ahora lo que les preocupa son los impuestos, la seguridad ciudadana o la educación en libertad. Claro que caben aquí. Tenemos unos proyectos muy compartidos por todos, como a nivel europeo. Somos una amalgama de partido que tenemos principios claros, valores claros, programa claro, pero una actuación en el día a día en lo más esencial. Lo más esencial ahora es el cumplimiento de la ley. El que a nadie le etiqueten ni le hagan extranjero en Cataluña sintiéndose español o europeo. Por supuesto, esa batalla la daremos. De hecho, creo que somos los únicos que la estamos dando como hay que darla. Pero también tenemos que hablar a la Cataluña real de los problemas del día a día y eso creo que la historia demuestra que cuando hemos gobernado hemos sido los que mejor hemos gestionado la economía, la política social y las relaciones internacionales. Así que eso es lo que ofreceremos y yo espero que ese proyecto de unión de los votantes constitucionalistas se haga por la base, ya que no ha sido posible hacerlo en estos años, y cuando haya elecciones, que espero que sea pronto y que Sánchez convoque cuanto antes, ya que ha faltado sus promesas electorales, pues yo espero que haya un gobierno a nivel nacional que defienda la Cataluña real, que defienda la Cataluña con seny, en definitiva, que defienda una Cataluña española y europea. Muchísimas gracias por esta charla, por haber podido contar con usted. Yo creo que ha sido muy interesante esta charla para las más de 100 personas que se han acercado hasta aquí. Gracias de parte de la entidad. Un gran saludo y hasta pronto. Gracias, Marco, y gracias, Fernando. Gracias, Marco, y gracias, Fernando.